yo les quiero decir serio? algo. ¿Qué chiste? Ayer empezaron al tiro en Twitter y al temblor y el temblor. Yo no sentí ni siquiera el temblor. Uno en el norte, otro en el sur, 6.01, 5.4 el otro. Estamos con Matías Vera, por supuesto. Matías, adelante, por favor. Cuéntanos ahí con el experto, con el señor Barrientos, por supuesto. Muchachos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Claro, es algo que nos preocupa. Yo creo que tembló la tierra por ese anuncio que hizo usted, don Cristian. La verdad lo vamos a estar conversando, pero yo les quiero Podría contar, ser. claro, que estoy con Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, porque se nos movió la tierra en el norte y se nos movió la tierra en el sur. Y más en uno de ellos, incluso lo sentimos acá en Santiago. Director, a ver, uno se asusta. Están conectados, para entender un poco el fenómeno que ayer ocurrió y que todos lo vimos también en redes sociales. Muy bueno. Muy buenos días. Sí, estos dos temblores ocurren, uno en la cercanía de Entre Lagos, en el sur, en la altitud de Osorno. Que de hecho lo tenemos acá. A ver, vamos a movernos aquí un poquito, que es el de acá. Justamente lo podemos ver aquí. El lugar donde está ubicado, este círculo rojo, representa el lugar donde ocurre el terremoto en el mapa. Sin embargo, esta ocurre a más de 100 kilómetros de profundidad. Está alrededor de unos 130 kilómetros de profundidad. Y ese temblor es un poco distinto al resto de los temblores, por ejemplo, al que ocurrió frente a las costas de La Serena. A ver, retrocedamos un poquito porque justamente acá también tenemos este otro movimiento aquí graficado en un mapa. El que aparece aquí, bajo justamente la A de La Serena, es el círculo de mayor diámetro. Oiga, pero ahí alrededor hay hartos puntitos más, a diferencia del sur. ¿Esos son réplicas, son otros sismos? Claro, esto corresponde a la sismicidad en la región de Coquimbo durante el mes de septiembre. Podemos decir que en septiembre ha temblado más en el norte que en el sur, por ejemplo, en este caso concreto. En general es así, La cantidad de sismicidad, la productividad sísmica en Chile no es igual en todas partes. Es mucho mayor en el norte, especialmente en la parte norte, bajo, yo diría que Calama y un poco más al norte, bajo la cordillera, es donde productivamente sí, de manera sísmica, es lo más productivo de Chile. Director, tengo que preguntárselo. ¿Este sismo de acá está de alguna manera vinculado con este otro sismo de acá? ¿Tienen algo que ver? Bueno, directamente no. Uno que cause al otro, no directamente. Sin embargo, los dos ocurren en la zona de subducción. Así es que por eso están relacionados, porque ocurren en la misma zona de subducción donde interactúan la placa de Nazca con la placa sudamericana. Ese es lo que los une. Pero que un temblor gatilla al otro, eso lo consideramos muy poco probable. Y las intensidades, porque acá en La Serena hemos visto que fue un poquito más fuerte, más intenso, o se sintió a lo mejor más intenso. ¿Es eso o en definitiva la magnitud es mayor? Bueno, la intensidad, es decir, la manera de cómo uno siente el temblor, va a depender principalmente de tres factores. Hay muchos más, pero principalmente los más importantes. A ver. El tamaño del terremoto, es decir, qué magnitud tiene, cuán grande es el terremoto. El segundo es la distancia de que está entre el observador y el foco del sismo. Es decir, si uno está a 1000 kilómetros, lo más probable es que no lo sienta, a no ser que es un tremendo terremoto. Claro. Y el tercero es el tipo de suelo de donde está ubicado el observador. Que hay una diferencia rápida. Exactamente. Si el suelo es poco consolidado, es poco compactado. Como el sur, por ejemplo. Es mucho, digamos, uno tiende a sentir, las ondas se amplifican un poco más, entonces uno lo tiende a sentir un poco más fuerte. En este caso, la diferencia, a pesar de que este temblor es de menor magnitud que el temblor 6.0 que ocurre bajo Entre Lagos, digamos, este temblor, al estar más cerca, a menos distancia de la superficie, se siente un poco más fuerte. En el norte, por ejemplo, hay que preocuparse por este nivel de sismicidad tan alto en comparación al otro, porque yo no conozco nada de esto, estamos todos aprendiendo, pero vemos nosotros aquí un solo puntito y acá en La Serena, a ver, por lo menos unos 10. Entonces, hay que prestarle atención a algo de eso. Bueno, las condiciones, ¿por qué una zona es más productiva sísmicamente que otra? Aún la estamos estudiando, tenemos que conocer. En general, la placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana a razón de 6,5 centímetros por año y lo hace más o menos parecido en toda la región. Hay variaciones de pocos milímetros, pero lo hace desde la península de Taitao por el sur, que queda en Chile, hasta prácticamente Panamá por el norte. Lo hace de la misma manera, pero sin embargo tiene variaciones en cuanto a la productividad sísmica. Y nosotros hemos observado que desde la península de Arauco hacia el sur, es curiosamente donde ocurre el terremoto del 60, que es el terremoto más grande que se ha registrado instrumentalmente, la sismicidad de menor magnitud es un poco menor
la productividad sísmica es bastante menor desde ese punto hacia el sur. Así es que todavía lo estamos estudiando. Director, bueno, lo importante es que aquí todos van haciendo preguntas, van saliendo interrogantes en redes sociales, ya nos están escribiendo. Quiero dar el pase al estudio para que vayamos abriendo la conversación y conversando en el tema que es realmente relevante, a todos nos interesa, incluso a algunos nos asusta un poco. Así es, Matías, tenemos a Cristian Salazar acá. Cristian, muy buenos días a todos, muy buenos días para ti también. Buenos días. ¿Qué es mejor, seguidilla de temblores que se libere luego la energía o que no tiemble tanto? Bueno, en eso no hay como una decisión clara de qué es mejor si lo uno o lo otro, sino de que depende de la realidad y en el contexto que tenga cada lugar. Y como bien se explica y el profesor Barriento lo indicaba muy bien, la sismicidad, por ejemplo, de la península de Arauco, al sur de Concepción, hacia el sur, es mucho más baja. Poquito. Y eso se debe principalmente de hecho hay un estudio de Daniel Melli que salió hace 1 o 2 años atrás de que habla del ciclo de acumulación de energía que tenemos post el terremoto de 1960. Ya, pero si no tiembla en 3, 4 años y a mí me va a empezar a dar como Entonces, algo. claro, la zona sur desde la península de Arauco a la península del Taitao está en un proceso de acumulación de energía para esperar un nuevo gran terremoto sobre 8, como lo ocurrido en Valdivia en 1960, pero está en el proceso de acumular energía. No quiere decir que va a ocurrir un 9,5, pero que está en el proceso de acumulación de energía y que va a tomar 100 o 200 años más en acumular esta Entonces, dicho energía. de manera como sencilla, ¿es bueno que tiemble cada cierto tiempo porque eso quiere decir que cuando venga el gran sismo va a ser menor en intensidad o no tiene nada que ver? No hay una relación directa, mejor dicho, sino de que ahí están las dos zonas principales que tenemos hoy día en Chile y aquí vienen los dos eventos ocurridos ayer. El evento ocurrido ayer en la zona sur, cerca de los lagos, es un terremoto de profundidad intermedia que está sobre los 100 kilómetros. Fue 135, 136 kilómetros y está asociado principalmente a la fricción entre las dos placas. O sea, fue interplaca, que fue entre las dos placas en el plano de Benioff, donde está ocurriendo la fricción entre sí. Ya, y el otro fue intraplaca. Mientras que en el norte fue más superficial, de 36 o 37 kilómetros de profundidad, y debería estar más asociado al ciclo que tiene posterior a un gran terremoto, como lo ocurrió el 2015 en Coquimbo, que lo mismo, por ejemplo, teníamos después del 2010, que por varios años, incluso la sismicidad que todavía ocurre, y de hecho en los últimos 7 días también ocurrió un temblor cerca de Concepción, está asociado al ciclo post-terremoto, que es de acomodación de todos los bloques que se movieron producto de esta gran liberación de ¿Y eso energía se después de llamaría un una gran réplica terremoto. o nada que ver? Se podría asociar como por decirlo de una manera informal, una réplica más distante. O sea, es parte de la evolución del ciclo post-terremoto. Cristian. Entonces ahí tenemos los dos escenarios. La zona sur está en un ciclo de acumulación versus la zona norte, el que ocurrió ayer en la zona de La Serena, parte y pertenece al ciclo posterior después de un gran evento sísmico. Cristian, tú dices que no está muy claro si es bueno o no que tiemble antes para que se libere energía, pero antes de un gran terremoto, ¿generalmente viene primero como estos enjambres sísmicos o algunos movimientos telúricos reiterados? Claro, por eso yo decía de que depende mucho el escenario y ahí la pregunta tuya apunta de que a una zona, por ejemplo, si hoy día en la zona de Iquique, de hecho se llama mucho la atención cuando cerca de Iquique o en la zona de Atacama comienza una mayor sismicidad, se comienza a preguntar, ¿estamos en el enjambre? ¿Son los precursores al gran evento? Y sí, cuando está en una zona de gran acumulación de energía o zona muy vulnerable como la zona de Iquique, Tocopilla o la zona de Atacama, Huasco, Valle Inglesa principalmente, si comenzamos a tener una alerta de enjambre, que ahí se está hablando en un corto periodo de tiempo, alta sismicidad, o sea, en 3-4 días tenemos más de 30, más de 40 eventos sísmicos sobre 4 grados, ahí se está hablando Pero de un eso enjambre. significa que nunca puedes pasar del silencio sísmico a un gran evento. ¿Siempre vas a tener como un anuncio con estos pequeños sismos antes? Lo más común va a ocurrir lo que dices tú, pero lamentablemente la naturaleza ahí no es categórica para decir esto no ocurre o nunca va a ocurrir, sino que la mayor probabilidad es lo que dices tú de que previamente debería ocurrir un sistema de enjambre previo al gran terremoto. Cristian, pero todavía está esta energía acumulada en el norte porque en los últimos 10 años sí han habido terremotos, entonces uno tiende a pensar, bueno, ya se descargó, todavía está esa energía, se tiene que pasar unos 9 para que se descargue. Ahí viene el gran problema. De hecho, cuando ocurrió en Iquique, creo que el año 2014, si mal no recuerdo, se especuló, este era el gran terremoto, pero claro, después del análisis posterior, la instrumentación sigue arrojando de que se continuaba en el proceso de acumulación de energía y fue un 7.4 o un 7.5 y ahí bien se dice, lo que se está esperando, que son los que más llaman la atención, es un sobre 8.
y la instrumentación y las mediciones están diciendo de que se sigue acumulando energía. Claro, sobre 8 me acuerdo como al tiro de Conti. Matías Vera, tú estás en vivo con Barrientos hasta ahora. El pro. Sí, de hecho, claro, hay que ir añadiendo información relativa, por ejemplo, al sismo del sur. Acá tenemos otra gráfica que nos puede ayudar a explicar un poco más, profesor Barrientos. Perdón, director Barrientos. Directores, no es profe, director. Esta gráfica muestra la diferencia entre los dos temblores que ocurrieron ayer. Esta es la superficie de la Tierra. Aquí está la fosa, la costa está aproximadamente por acá, y esta es la montaña, ya hasta la frontera con la Argentina, en fin. Y muestra cómo estos diferentes colores, es un trabajo extraordinario hecho en el norte de Chile, un poco al norte de Antofagasta y al sur de Iquique, que muestra cómo se ordenan los temblores a lo largo de la zona de subducción. ¿Por qué tienen distintos colores? Hay unos azules, unos verdes, unos rojos, unos celestes. Esta muestran los diferentes temblores que ocurren en diferentes partes de la zona de subducción. Es la figura probablemente una de las primeras que se conoce en el mundo de cómo se diferencia la actividad sísmica en zonas de subducción. Estos azules son los terremotos como el de La Serena de ayer. ¿Por qué son azules? ¿Cuál es la diferencia? Son de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Es decir, es el lugar hasta aproximadamente los 50 kilómetros de profundidad, es donde la placa de Nazca choca con la placa sudamericana. ¿Eso hace que sean más fuertes, por ejemplo? Que se generen grandes terremotos, como el terremoto de Valdivia del 9,5. Es un tremendo terremoto y ocurre en este sector. Ocurre el contacto entre la placa sudamericana, que es esta de acá, y la placa de Nazca, que es esta de acá. Pero ¿y por qué no vemos, por ejemplo, eso color azul más abajo, en otro punto de nuestro país, que son los sismos más fuertes? Que desaparece. Estos ocurren a lo largo de toda la zona de contacto. Desde Panamá, como decía, hasta prácticamente la zona de la península de Taitao. Pero la diferencia está en que las condiciones de presión y temperatura cambian bajo la placa sudamericana en esta región, por lo tanto ya no deja de haber estos sismos de contacto un poco más profundos. Y los terremotos que se observan pasan a ser los verdes o los rojos o bien los azules más profundos. Y estos verdes, como fue el terremoto de ayer de Entre Lagos, corresponden a temblores que ocurren al interior de la placa que subducta, al interior de la placa de Nazca. Oiga, y para ir entendiendo también, que es súper importante, lo estábamos comentando recién, ¿estos temblores así rápido pueden anticipar un movimiento? No necesariamente. ¿Qué es lo que conversábamos también allá en el estudio? Claro, lo que sucede es que hay algunos temblores, han evidenciado, por ejemplo, el terremoto de Iquique de 2014, presentó actividad anterior, 2 semanas con anterioridad, hubo sismicidad previa. Hay otros temblores, como el de 2010, que no presentan sismicidad. El terremoto de 1985 produjo sismicidad previa, una par de semanas con anticipación, 2 o 3 semanas de anticipación. Pequeños temblores se empezaron a dejar sentir y, sin embargo, otro tipo de terremotos tan grandes, importantes, vienen súbitamente y no presentan ningún tipo de aviso, ningún tipo de temblores. Así que yo creo que existen familias de terremotos que en algunos casos se entregan esta deformación inicial y entonces pueden estar indicando la ocurrencia de un futuro terremoto. Pero no es un profundo sí ni un profundo no en el fondo. Exactamente. Qué interesante eso a propósito de la pregunta que hacía desde allá Carla Zunino. Sí, claro. La Carla tenía una pregunta y también Gino tiene otra pregunta. Sí, no, basarnos básicamente en lo que tú decías, Cristian, de la relación que se pueden establecer, ¿es solo casualidad que podrían haber ocurrido estos dos sismos más cercanos en hora? Claro, o sea, si vemos, por ejemplo, el mismo Servicio Nacional de Sismología el año pasado, o sea, dijo este año que el año pasado ocurrieron más de 7.000 eventos sísmicos en Chile. Es común de que ocurran más de 2 o 3, hasta 5 más. La mayoría no se siente. Claro, ayer yo creo de que lo que llama fuerte la atención uno está en zonas medianamente pobladas y el de La Serena, a pesar de haber sido de menor magnitud, se sintió mucho más fuerte para la población, una mayor intensidad. Porque Eso era puede más ser, superficial. exacto, puede ser principalmente a que una de las componentes que haya sido más superficial, la otra también de acuerdo al sustrato rocoso en el que esté el contexto de esta liberación de energía. Porque pasa en Santiago también. Por ejemplo, mi hermano de repente pone, oye, tembló súper fuerte. Y yo digo, no lo sentí. Vivimos a 10 minutos. Claro, por ejemplo, en el caso de la cuenca de Santiago, claro, depende de las personas también cómo lo sienten. Hay personas que son mucho más susceptibles. No. Hay personas que son mucho más susceptibles en sentirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, para un mismo evento equidistante, compararlo con la zona de Maipú, de Pudahuel, versus, por ejemplo, la Reina Peñalolén, se va a sentir en términos de intensidad lo más probable mucho más fuerte en la zona de Pudahuel y Maipú.
principalmente debido Yo a vivo en que- la falla de San Ramón. ¿No debiera yo sentir más fuerte que en el plano un temblor? ¿O tiene que ver con la composición de la Tierra? hay diferentes componentes, el lugar y el tipo de sustrato. Por Tipo de ejemplo, terreno, claro. que ahí viene lo más importante. La cuenca de Santiago se caracteriza por la zona más precordillerana o a la bajada de los cerros que están rodeando la parte oriental de Santiago. Es un sedimento mucho más grueso, son gravas métricas, son bloques de roca a tamaño métrico, mientras que hacia la zona más poniente de Santiago son más sedimentos finos, más arenas principalmente. Eso genera de que sea menos consolidado en este caso y el tipo de sedimento está mucho más o menos cohesionado dependiendo la ubicación dentro de la cuenca. Cristian, y con respecto al sur, porque mira, acá tengo un estudio que titula El ciclo sísmico a lo largo de las zonas de subducción, de una revista de ciencias. Dice que en Chiloé y Osorno se concentra energía para un posible sismo de gran magnitud. Claro. ¿Tú estás de acuerdo con los resultados de este estudio? Sí, eso parece hacer referencia, está colgado del estudio que hizo Daniel Melli, que salió publicado el año pasado, el año antepasado, y él en ese artículo explica muy claro de que es producto del estudio del evento de Chiloé 2015. Eso te iba a decir, eso fue un Claro, con terremoto. esos datos y otros datos ellos los van sumando y logran sacar como conclusión de que ha comenzado este nuevo reloj, se reseteó ya el reloj completamente y se demostró que comenzó el nuevo proceso de acumulación de energía para llegar a generar un gran terremoto de características similares a los conocidos, pero debemos esperar más de 100 o 200 años para que ocurra, pero comenzó el proceso. Y es que esa es mi duda, porque es tan así, yo tuve la oportunidad de ir a Chiloé cuando fue este terremoto, y la verdad es que si bien la gente lo sintió muy fuerte, sintió mucho temor también, de inmediato empezaron a ver cómo estaba el comportamiento del mar, se cayó una casa, mayores daños estructurales no hubo, pero claro, a través de los expertos, sí, fue un terremoto, entonces, pero ellos no sintieron tanto que fuera así. Entonces el temor seguía existiendo de que la energía se va a desatar igual tarde o temprano en los próximos Pero hoy 10 día uno arranca años. por el mar Claro, o sea, igual. claro, Claro. no sería anormal. Lo hablo por la o- sensación Claro, también. no sería poco común de que en este proceso sí ocurriera algún 7, un 7.5. En este proceso que dicen muy bien los colegas que va a tomar 100 o 200 años más, que en este rango de tiempo, o el próximo año, o muy cercano o más lejano, puede ocurrir un evento 7 o 7,5 sin problema. Como lo ocurrió en Iquique el 2014, que fue un 7,5, y se pensó que era el gran terremoto del Claro. norte, pero no lo es. Sí, dentro de este proceso no pueden lo ocurrir es. eventos Pero ¿por qué de saben 7 que no grados lo sin es? problema. ¿Por qué saben? Porque de acuerdo a las mediciones sigue arrojando que sigue el proceso de acumulación de energía. Pero ¿quién Y más ahí que cambia eso? la dinámica, por ejemplo, el tipo mapeo que mostraba muy bien desde Sergio Barriento, y además con la instrumentación que tienen, el tipo de evento, qué es lo que sube, qué es lo que baja, es una red de monitoreo mucho más compleja, Claro. van demostrando en qué proceso o en qué etapa Pero está. Cristian, uno piensa de repente un 7.5, como comentabas tú. Yo Nacho. estaba en Iquique y ¿quién más? Uno dice ya Está se todo liberó roto. o se liberó gran cantidad, entonces el proceso de acumulación, si estaba aquí, va a bajar y va a empezar un poquitito más desde abajo nuevo, y no es así. Claro, es que no es categórico, no quiere decir de que aquí se está acumulando energía y no va a ocurrir ningún sismo hasta que se desate uno grande. Ah, claro. No es ese camino, sino que aquí hay diferentes matices de grises y lo importante es saber, durante X tiempo, con las mediciones que se han hecho, se ha acumulado energía suficiente para generar un terremoto sobre 8 grados, por lo tanto el que ocurrió no liberó la energía calculada, estimada, que se debería liberar. Ojo, un terremoto 8 es 33 veces más grande que un terremoto grado 7. Exponencial. Ahí viene la gran diferencia. O sea, deberíamos tener 33 terremotos grado 7 para igualar a un solo terremoto grado 8. Muy bien, Ahí yo volvamos creo que viene mejor la con aclaración. Matías Vera, que tiene más antecedentes. Mati, te escuchamos. Sí, porque es súper importante ir entendiendo que, claro, eso es algo que se espera que puede llegar a ocurrir, pero no necesariamente va a ser un 7,5, por ejemplo. Puede ser mayor considerando las características de los lugares, ¿no? Ciertamente, sí. El terremoto de 2014 fue un 8.2. 8,2 es harto, es muy, muy fuerte de sentir y además también puede ser muy desastroso. Claro, y lo que corresponde, en realidad ese 8.2 corresponde en general a un desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que es lo que se acumula regularmente, anualmente se acumula a razón de 7,5 centímetros por año. Y si está el terremoto de Iquique desplaza aproximadamente unos 8 metros de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Y eso es lo que interesa. Es decir, ¿cuánto está desplazando ese terremoto, la placa de Nazca bajo la placa sudamericana? Si uno divide
aproximadamente, por ejemplo, o uno multiplica, si la acumulación es 6,5 centímetros por cada año, en 10 años tiene 65 centímetros y en 100 años tiene 6,5 metros. ¿Qué es lo que se libera aproximadamente en un terremoto magnitud 8? En el terremoto del 60, por otro lado, hubo 40 metros de desplazamiento, así que son tremendos desplazamientos y esos terremotos debieron ocurrir, como el de 1960, cada cientos de años. Entonces tienen diferente periodicidad. El ciclo sísmico es totalmente distinto para terremotos de magnitud 9 o 9,5 que para los terremotos de magnitud 8, porque los terremotos de magnitud 8 se liberan, ocurren más frecuentemente. Eso es lo que hace que estos grandes terremotos tengan un impacto tan grande a lo largo de la costa y son los que en general generan tsunamis y traen grandes efectos y consecuencias a las costas de Chile y a todo el territorio. Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, le queremos agradecer por su tiempo. Siempre es bueno aclarar dudas, siempre es bueno despejar estas interrogantes para materias que para nosotros son medias desconocidas. Les doy el pase para allá. Gracias, Mati. Siempre es bueno hablar con un experto como el profe Barrientos.